Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles. Escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Yo soy su amiga Gaby Machuca. Chicos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Bueno, en lo personal a mí me parece bastante interesante porque en mi pasado encuentro respuestas. Ese es el tema del día de hoy. Y vaya que sí, ¿eh? A veces mucha gente nos dice, ya, mira, deja el pasado atrás y olvídalo y ya no le busques ahí. Es cierto, ¿eh? Hay cosas del pasado que hay que dejar atrás, como por ejemplo estar todo el tiempo recordando ¿y por qué me hizo esto? ¿Y por qué se comportó así? ¿Y por qué no me compró? ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y por qué me engañó? ¿Y por qué yo no fui de tal o cual forma? Muchísimas cosas que pues ya pasaron y no tiene caso buscarle, porque muchas veces cuando se trata de otras personas no podemos encontrar realmente una respuesta, aunque a veces la persona nos dé aparentemente una respuesta. Si nosotros no aceptamos esa respuesta, nunca le vamos a encontrar, porque muchas veces pensamos que la respuesta del pasado es escuchar lo que nosotros hubiéramos querido oír, algo que nos aliviane, que nos sane de lo que esa persona nos hizo o lo que no nos dejó hacer. Pero pues así, como te digo, si alguien nos da la respuesta y nos explica, pero tú no te quedas contento o contenta, vas a decir, pues no, esa respuesta para mí no es válida porque a mí no se me hace lógico. ¿Cómo es posible que le haya hablado a esa persona? Sí, pues conmigo estaba bien, hablando de pareja es un ejemplo nada más, pero pues cada cabeza es un mundo, amigos. Desafortunada o afortunadamente es un mundo distinto, y a lo mejor lo que para esa persona pareció pues muy natural porque ni siquiera lo pensó, pues para ti no te parece natural porque tú eres otro mundo y esa persona un mundo distinto, y a lo mejor para ti no cabe en tu cabeza esa respuesta, pero para la otra persona puede ser que sí, con eso ya se sienta conforme, o tal vez ni siquiera le importa dar una respuesta pues para que a ti te contente. A veces a las personas lo que nos importa es dar una respuesta para estar bien nosotros, cada quien. Muchas veces no es por la otra persona, es por nosotros. Y ojalá que también a veces pensemos o alguien haya pensado en darnos una respuesta o un consuelo, que yo creo que eso es más bien lo que buscamos. Y pues que piensen en hacernos sentir bien, pero como te digo, si tú no te sientes bien ya contigo desde siempre, pues no vas a encontrar una respuesta a nada que tenga que ver con alguien más. Pero sí, fíjate, puedes encontrar en el pasado respuestas muy interesantes a cosas tuyas, a cosas realmente personales. Ay, amigos, a mí a veces me da mucha impotencia cuando escucho personas que están muy tristes. Me da impotencia porque, pues hijo, le digo, pues cómo quisiera yo de alguna manera pues quitarle la tristeza a esa persona, pero no puedo. Y si yo me engancho con esa emoción de esa persona, pues no la voy a poder ayudar del todo y a lo mejor salgo afectado o afectada yo. Pero en el caso de tu pasado, yo te quiero recomendar que sí busques en tu interior qué es lo que está pasando. Fíjate bien, ahí te va. ¿Qué es lo que está pasando en ti, fíjate bien, para que tú estés esperando que la gente allá afuera te ayude o te sirva para que tú olvides el pasado, ¿sí? Por ejemplo, para que tú perdones a alguien. ¿Qué pasa contigo que no te haces responsable de tus propias emociones? A veces pensamos que son los demás los que nos originan esas emociones y muchas veces no. Bueno, puede ser que haya hasta cierto punto tristeza o alguna frustración, pero si yo me quedo atorado en esa tristeza o esa frustración porque espero que la otra persona me dé una respuesta para yo poderme sentir bien,
pues ahí sí nos podemos quedar esperando toda una vida. Pero ¿en dónde sí puedo buscar en mi pasado? En eso, amigos, en eso. Es un ejemplo nada más de muchísimas formas en las que tú puedes buscar en tu pasado qué pasa contigo, no qué pasa con los demás. Yo recuerdo que muchos años cuando era yo niña o adolescente, no recuerdo muy bien, platicaba con mi mamá y nos agarrábamos platicando de puras cosas a las que le dábamos vueltas. ¿Y por qué tu papá habrá sido así? Y yo, pues no sé, ¿por qué habrá sido así mi papá? ¿Y te acuerdas cuando hizo esto y esto? Sí. Y ay, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Qué podremos hacer para que él ya no sea así? Para que él cambie. ¿Y te acuerdas también cuando hizo esto y esto otro? Ay, cómo nos hizo llorar. Ah, cómo nos molestaba cuando hacía aquello y lo otro. Y nos malmodeaba a la hora de la comida y los gritos y todo eso. Y a veces, amigos, por estar recordando todo eso, nos agarrábamos llorando. Y yo me salía a veces de la casa después de esas pláticas o me iba a dormir, dependiendo a qué hora fuera la plática, triste, enojada, por haber recordado aquel pasado relacionado con alguien más y queriéndole encontrar respuesta a por qué él, en este caso mi papá, pero me pasó muchas veces también con mi esposo o con alguna pareja que tuve, incluso con amistades, con jefes, con compañeros de trabajo, ¿por qué fueron así? Entonces, yo no tomaba la decisión de mirarme a mí y decir, ¿por qué fregados me estoy enganchando con algo que no está en mis manos? Y tú podrás decir, ¿qué es lo que no está en mis manos? ¿Que la otra persona pida perdón? Pues sí, entre muchas cosas más, pero lo que sí está en tus manos es que tú tomes la decisión de soltar eso. ¿Y a qué trabajo nos cuesta? Porque el orgullo, la soberbia, que tienen que ver con la baja autoestima, a veces pareciera que no, que el orgullo y la soberbia son una cosa padre, que nos hace como sentirnos fuertes, pero no, amigos, al contrario. En lo personal he experimentado el orgullo y la soberbia en mi persona y me han traído pura ansiedad. Eso es lo que me ha traído el orgullo y la soberbia. ¿Y sabes por qué? Porque no lo aceptaba. Porque no aceptaba que yo tenía estas emociones dentro de mí y que yo quería ser perfecta y quería ganarle a todo el mundo y quería que la gente me admirara. Recuerdo que eso me pasó hace muchos años y cómo sufría. Entonces, ahí es donde yo empecé a buscar, ¿por qué soy así? ¿Por qué me relaciono con personas con las que siempre estoy en conflicto? Al menos emocional y mentalmente, porque a veces ni siquiera me peleaba con esas personas, nunca he sido de pelearme con nadie, pero por dentro sí, por dentro sí me peleaba, por dentro era inconcebible que fulanito de tal no me hubiera devuelto la llamada. Y entonces yo me hacía por fuera como que no me había afectado. Cuando veía a ese fulanito de tal y me decía, ay Gaby, se me olvidó llamarte, y yo, no hombre, no te preocupes, no pasa nada, está bien, no hay problema, no importa si no me llamaste. Pero yo por dentro, maldito, ¿por qué no me habrá llamado? ¿Cómo es posible? Debí de haberle dicho que sí me dio coraje que no me llamara. ¿Pero por qué? ¿Por qué le iba a decir si no somos nada? Y entonces era una lucha con mis pensamientos de estar todo el tiempo ahí adentro de mi cabeza armando historias de problemas, historias confusas, raras, porque a veces de repente me cachaba y decía yo, ay, ¿por qué estoy pensando esto? Eso fue cuando ya me empecé a dar cuenta, porque antes no, antes yo estaba en mi papel. Y entonces, amigos, empecé a indagar en mi pasado, a fijarme en mí y cómo duele, duele mucho. Y al principio me enojaba porque me empecé a dar cuenta de esas cosas, que no era una persona perfecta y que nunca lo iba a poder ser. Y primero dije, a ver, voy a desmenuzarme, ¿sí? Voy a desglosarme, voy a ver qué pasa conmigo. Primero, ¿por qué quiero ser una persona perfecta? ¿Quién me dijo? ¿Dónde aprendí? ¿Qué me orilló a que yo quisiera ser una persona perfecta? Entonces me fui dando cuenta, me fui buscando en mi vida pasada, en mi vida con la niñez, no echándole la culpa
al esposo o al exnovio o a los papás, que te voy a decir que al principio sí lo hacía, y yo creo que muchas personas hacemos esto porque duele mucho y se enoja uno mucho. Bueno, yo me enojaba mucho porque yo decía, no puede ser que yo también sea responsable, pero clarito está que fueron ellos. A ver, no me educaron bien, decía yo, me maltrataron, no me cuidaron bien, mis parejas nunca me han querido bien, mis amigos han sido desleales, han sido hipócritas, mentirosos, decía yo hasta, no sé, cosas feas, ¿no? Cizañosos, malos, decía yo, imagínate, todo eso pensaba yo, es culpa de ellos. Y me acuerdo que yo lloraba muchísimo pensando todas esas cosas y decía, la vida no es justa conmigo. Y entonces yo sentía que no encajaba en este planeta. Ahí lo platico en mi libro La bendición de tocar fondo. Léelo, te va a gustar mucho y además te va a ayudar mucho a darte cuenta si estas cosas te están pasando a ti para que tú mejores. A veces pensamos que el mejorar significa que la otra persona cambie o haga lo que nosotros esperamos. Pero imagínate, si eso no sucede, entonces no vas a mejorar. Por eso muchas veces sentimos que eso está perdido, que está perdida nuestra mejoría personal, porque por más que intentamos mejorar no podemos, porque mucha gente cuando está en terapia conmigo o cuando me platican algunas cosas, pues lo que platican es de la otra persona o de las otras personas o del mundo en general, pero no se ven a sí mismos porque no saben. Al igual que yo no sabía mirarme a mí misma. Entonces, yo te recomiendo que leas mi libro, te va a gustar mucho, búscalo en amazon.com, ahorita están con descuento mis 3 libros, La bendición de tocar fondo, que es el que te recomiendo ahorita hablando de este tema, que ahí vas a encontrar muchos temas que te van a servir, también el de la última vez que fui feliz, que yo estoy segura que te va a gustar muchísimo, y si quieres salvar tu matrimonio, también te va a servir, ¿qué no haría yo para salvar mi matrimonio? Y están en amazon.com, pídelos, te llegan hasta tu casa impresos o también los puedes bajar para tus dispositivos móviles. Ahí los vas a ver y hasta puedes leer un poquitín de qué se tratan para que tú ya puedas decidir, sí, me los llevo todos o uno nada más o poco a poquito los voy comprando, pero yo estoy segura que te van a servir mucho y aparte los vas a disfrutar. Y también, pues hablando ya del tema de atenderse, pues atiéndete conmigo, ya empieza tu mejoría personal, tu descubrimiento personal, que yo te aseguro que si empiezas de verdad, te decides, así como en algún momento también me decidí a echarme ese clavado tototototote, porque sí lo es, al interior, ya te aseguro que aunque duela las primeras veces, pues no estás solo, Por eso es la terapia, por eso es la ayuda con un profesional, para que no estés solo durante ese proceso. Muchas personas piensan que la terapia es nada más para resolver una cosita, ¿sí? Una cosita que está por encimita. Ok, sirve para eso, por supuesto, pero si tú quieres resolverla de raíz, pues es necesario que empieces con una profundización tuya, que empieces tu autodescubrimiento personal, que para mí es increíble. A mí me encanta eso de poder descubrir qué hay dentro de mí. Ojalá que a ti también te interese y pues aquí estoy a la orden para acompañarte en ese camino, en ese proceso tan bonito, tan interesante y tan fuerte, pero tan maravilloso. ¿Qué te puedo decir? Yo me siento tan diferente, amigos. Es más, ¿qué les puedo decir? Tengo programas aquí en el canal donde hace como unos 10 años que empecé por ahí, yo no pensaba como ahorita, no pensaba como ahorita, ni me sentía como ahorita. Ahorita me siento diferente y sé que me falta mucho todavía por mejorar, pero ahí vamos, sin dejar el camino. Que no te cueste trabajo, más bien, que no te dé flojera mirarte a ti. Te voy a dar los teléfonos más 521 311 909 5407 y más 521 311 121 9244. Manda WhatsApp para que hagas tu cita o también nos puedes llamar y con muchísimo gusto te damos los informes. Acuérdate que es por medio de cita. Entonces, amigos, bueno, pues ayer salí a cenar con mi mamá. Bueno, nos echamos un cafecito en la tarde y ya con la platicada y todo se nos hizo noche y también cenamos. Entonces, yo le hice varias preguntas a mi mamá a manera de plática porque hace muchos años
como yo estaba enojada porque empecé con este proceso y me di cuenta que mi familia no era lo que yo había creído durante mucho tiempo, pues que no eran perfectos, pues. Y eso lo creí porque, pues eso me hicieron creer. No lo hicieron con mala intención, aclaro. Yo sé que me quieren a su modo. Sé que tienen de alguna manera cariño por mí, sobre todo mis padres y mi hermano, pero se equivocaron porque era lo que ellos sabían. Estaban equivocados, no a propósito. Ellos recibieron información también equivocada con los ejemplos de sus propios papás y a lo mejor también con algunas palabras y actitudes. Entonces, pues ellos eso fue lo que aprendieron. Entonces, cuando empecé con este descubrimiento, me acuerdo que empecé a ir con un psicoterapeuta hace muchos años y me dijo, es que hay algo ahí en tu vida familiar que te hace ser así. Y entonces cuando yo descubrí eso, me dio tanto coraje porque dije, wow, o sea, se me cayó del pedestal mi familia, mi mamá. Y eso, al pensar así, me fui dando cuenta con el tiempo que eso era una especie, pues era soberbia, ¿sí? Como yo pidiendo perfección de ellos, si yo tampoco era perfecta. Y a lo mejor tú vas a decir, pues ellos te hicieron pensar así. Pues sí, pero no lo hicieron a propósito, igual que tus papás tampoco lo hicieron a propósito, ni nadie que te lastima lo hace a propósito. Pareciera que sí, pareciera que sí, pero yo te aseguro, a lo mejor tú también alguna vez has herido a alguien sin querer y nunca has sido, me lo voy a fregar, Hay gente que sí lo hace, hay gente que sí lo hace así, y si tú lo has hecho, analiza, ¿qué pasará conmigo que tengo la necesidad de fregarme a quien esté enfrente? Pues probablemente traigo mucha rabia y no es precisamente con esa persona que está enfrente de mí. Por eso todo el tiempo estoy a punto de explotar y ni amigos tengo ya, porque tengo hasta miedo de mis emociones, porque voy a lo mejor agredir a alguien, ya me lo sé. O hay gente que me dice eso, Gaby, ya me conozco. No es cierto, no te conoces. Ese no eres tú, o esa no eres tú, esa que agrede, esa que grita, o ese que se enoja de la nada, o ese que se encierra en su habitación y no quiere ver a nadie y se siente enojado o enojada y confundido y llorando y sin comer o queriendo comer de más. Ese no eres tú. Esa es una emoción o muchas emociones que están queriendo salir de alguna manera a través de ti y no sabes ni por qué. Porque a veces tú dices, pero si mi vida está normal, entre comillas, ¿verdad? Así decimos, si mi vida está bien, entonces, ¿por qué me desquito con mis hijos? ¿O por qué me desquito con mi pareja o con mis padres? Hay una historia ahí, hay una historia en tu vida familiar. Es que cuando dejamos de ser niños, así pequeñitos, yo te voy a decir qué me pasó. En lo personal creo que me olvidé cuando empecé a crecer que era la misma persona. O sea, porque muchas veces escuché en mi niñez y creo que de ahí tiene que ver, ya iré descubriendo más y ya les iré diciendo, pero lo que he descubierto hasta ahorita es que, por si tú te haces esta pregunta, ¿qué pasó conmigo que ni me acuerdo bien de mi niñez? Como que no me acuerdo de esa transición de adolescente a adulto, como si me hubiera dado una vueltita, así como los que se van a transformar en superhéroes, se dan una vueltita y de pronto ¡zas!, ya tienen capa, ya son superhéroes, ¿no? Y como que se les olvida o no quieren acordarse de quiénes fueron antes, pero son la misma persona. Así es, cuando creces, sigues siendo el mismo niño, solamente te creció el cuerpo, ¿sí? Creciste por fuera, pero por dentro no. Por dentro te trajiste todo eso que viviste durante la infancia porque eres tú mismo, no eres otra persona, eres tú mismo. Entonces, es importante contactar contigo para que tú sepas si a lo mejor te sigues sintiendo igual de abandonado, de triste, de decepcionado que cuando eras niño, pero te lo aguantas. Te quieres hacer como que no, porque yo ya estoy grande. ¿Qué van a decir de mí? Si se dan cuenta que yo necesité a mi mamá, si se dan cuenta que a mí me dolió mucho que mi padre me abandonara, o si se dan cuenta que abusaron de mí en la niñez. Entonces me hago como que no. Y es tanto el dolor que como que me doy esa vueltita en la adolescencia y no quiero saber nada de lo que pasó en mi niñez. Es como que sé que sí fui niño, pero como que no quiero darme cuenta, ¿sí? Ya no me quiero ver yo a mí mismo
más que como desde la adolescencia o desde que tuve mi primer pareja ahorita, porque ya lo que hago es estarme pasando buscando parejas, o sea, eso es lo que me la paso haciendo, buscando parejas como para remediar ese dolor que traigo desde la niñez. Entonces, volviendo a lo que les platicaba de la plática que tuve con mi mamá, pues ella me estuvo platicando varias cosas ya en otro plan, porque yo también estaba en otro plan ya no acusándola, ¿sí? Porque al principio como estaba muy enojada de haberme dado cuenta que la familia no era como me hicieron creer y como ellos creían que eran, o sea, vuelvo a lo mismo, no fue a propósito. Entonces, yo no podía hablar antes con ella de nada del pasado porque yo me soltaba llorando, o me enojaba, o no quería ni ir a su casa. Entonces, la ayuda la he tenido siempre he estado atendida emocionalmente desde hace muchos años, porque mi vida era un caos, amigos, muchas depresiones todo el tiempo, intentos de suicidio, pues muchas cosas muy fuertes que yo pensaba que ya no tenía remedio, que así me iba a quedar para siempre sufriendo. Y entonces, ayer con esa plática ya por fin pude escuchar a mi mamá, porque antes eran reclamos y yo no le quería reclamar porque pues es mi madre, ¿verdad? Yo decía, es mi madre, ¿cómo le voy a reclamar? Y pues me quedé muchos años con esa sensación de duda que me hacía enojar y me hacía sentir pues como que se aprovecharon de mí, como que me engañaron, o sea, el ego, ¿sí? O sea, pensando que todo giraba alrededor de mí y que el mal estaba hecho porque la traían contra mí, porque no me querían, etcétera. Pero no era eso, o sea, simplemente fue la forma en que ellos aprendieron a educar o a pues eso creyeron que era educar, ¿verdad? Porque pues no. Y pues así fue como empecé a interesarme aún más, porque dije, no puede ser que yo me quede de esta forma, porque a mi mamá no la puedo cambiar, no puedo cambiar el pasado, no puedo cambiar lo que sucedió, pero ¿qué puedo hacer? Pues empezar a cambiar lo que yo siento en este momento respecto a aquello que sucedió. Entonces es muy duro, un proceso personal, porque pues todo eso que traes del pasado duele. Entonces mucha gente a veces lo dejamos, que yo también lo hice, muchas veces lo dejé a medias, muchas veces, duraba meses, a veces hasta años sin volver con un terapeuta, porque yo decía, no quiero volver a pasar por ese trago amargo de descubrir las cosas, pero ya estaba a la mitad. Dije, no, tengo que ver qué es lo que pasa conmigo, porque no es posible que esté juzgando tan duramente, mejor voy a buscar entender. Y ya entendiendo esas cosas, ya pude por fin, apenas ayer, hablar con mi mamá sin decirle, oye mamá, ¿por qué me hicieron esto? ¿O por qué me hicieron aquello? No, le pregunté a ella de su vida, de la vida de ella. No le reclamé. Y viendo la vida de ella empecé a darme cuenta por qué era yo como era. ¿Por qué soy como soy también? Entonces, ella me contó qué dura había sido su vida de niña, que tuvo que dejar la escuela muy chica por necesidades familiares y tener que trabajar, que no había abrazos ni besos de parte de los papás, porque estaban trabajando todo el tiempo, estaban en eso. Y muchos papás a veces pensamos que esa es la forma de educar a un hijo, ¿a poco no? A lo mejor tú que me estás oyendo te vas a identificar y puedes decir, pero si yo les doy todo a mis hijos, pues sí, a lo mejor todo lo material, pero ¿dónde queda el amor? ¿Dónde quedan las conversaciones? ¿Dónde queda el escuchar a tus hijos? Pues si no te escuchas ni tú, no te sientas a ver qué pasa contigo, por qué eres como eres en este momento. Entonces, por eso yo creo que en ese aspecto es bueno saber qué hay en el pasado. Ahí en el pasado tú puedes entender tu propia vida actual, en tu historia familiar, lo que puedas. Le he estado preguntando a mi mamá quiénes fueron mis bisabuelos, si mis abuelitos tuvieron hermanos, cómo vivieron, cómo eran, cómo se comportaban, si ella los conoció. Y ahí en sus palabras, en sus respuestas me daba cuenta que muchas cosas para ella no tienen importancia, porque no le enseñaron a darle importancia a esas cosas. Porque de repente ella me decía, pues es que eso nunca lo hablamos. O sea, eso, pues, no, o sea, no es importante. Y entonces, sí es importante cuando estás haciendo un proceso personal. Yo no le digo a ella, mamá, tú deberías hacer el proceso personal, porque eso es un error, ¿eh? Es un error, otra vez, empeñarnos en que otras personas hagan lo que a mí me toca hacer por mí.
Mientras tú no hagas algo por ti, vas a seguir atorado en esas emociones que no sabes ni qué son, ni por qué estás como estás, con esa ansiedad, que por cierto te recomiendo que escuches un audio que tengo por aquí en mi canal. Suscríbete para que cuando subamos audios nuevos te lleguen las notificaciones. Hay un audio que es una carta a la ansiedad, que alguien me la mandó por WhatsApp, pero es de una persona que tiene un blog que es para la ansiedad. Entonces es una carta muy muy interesante que habla de lo que es la ansiedad realmente, y muchas veces pensamos que es solo una enfermedad que nada más se va a quitar con pastillas. Ayudan las pastillas, pero no hay pastilla mágica que pueda entrar en tu mente inconsciente, en tu mente subconsciente, que es donde está grabada toda esa información que tú crees que ya no cuenta, que tú crees que porque ya viviste la niñez ya no quedó nada ahí, que todo lo que te pasó y todo lo que crees que estuvo bien, pues no está tan bien, porque la prueba está en que ahora sufres. Ese es el problema. Si tú sufres hoy en día, algo hay en tu pasado que no te deja vivir. Y no sabes. Ese es el problema, que no sabes. Si lo supieras, a lo mejor ya lo estuvieras procesando, no lo sé. Pero hay veces que hay personas que saben cosas del pasado, pero saben cosas del pasado de otra gente, no de sí mismas. Ese es el asunto. Tú puedes saber el pasado de tu abuelita, de tu tía, de tu hermana, de tu novio, de tu expareja o de tu pareja actual o de tu esposo, y quieres descifrarlos a ellos. Y no, o sea, no vas a poder hacer eso. Entonces por eso no duermes en la noche, porque todo el tiempo estás pensando ¿por qué fueron así? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Cuando en realidad es necesario que piensas por qué ahora tú estás sufriendo como estás sufriendo, y qué cosas quisieras cambiar ahora de tu mente para que ya no sigas sufriendo así, que te tomes importancia tú, que descubras tus verdaderas emociones respecto al pasado y a lo mejor en el presente, porque yo te puedo decir que en mi niñez tuve unas emociones y ahorita tengo otras, y que si me regreso a mi niñez y hay cosas que me duelen, a lo mejor puedo invocar, por decirlo así, nuevamente esa emoción que tuve en mi niñez, que a lo mejor fue dolorosa o fue alegre, y si no la suelto, voy a quedarme con esa sensación como la tuve en la niñez. Es como si te regresaras a ese tiempo, agarraras la emoción que te duele y te la traes a la adultez, y ahí la traes, pero no te das cuenta que lo haces. No te diste cuenta. Entonces por eso es importante que cuando empieces un proceso lo sigas, ¿sí? Le sigas, tú te quieras, empieces a quererte y no andes con las emociones ahí arrastrando y no sabes que las traes. Fíjate, por ejemplo, en la niñez, recuerdo que me sentí muy angustiada. Tengo aquí una lista, fíjate, de las emociones que llegué a sentir en la niñez, y me di cuenta ahora de adulta. De niña no me daba cuenta que me había sentido así hasta que crecí y empecé este proceso. La mayor parte del tiempo en mi niñez me sentía angustiada, me sentía abrumada, asustada, me sentía atrapada, avergonzada, cansada, desagradable. Así me sentía. ¿Qué más tengo por aquí? Me sentía culpable, me sentía decepcionada la mayor parte del tiempo, defraudada, me sentía sometida, incomprendida, sorprendida, porque me daba cuenta de muchas cosas que no eran sinceras, o que eran dañinas, pero yo decía, bueno, pues ni modo, así. Y ya, no le buscaba, pues porque de niño no estás pensando en eso. Me sentía lastimada, también me llegué a sentir muy alegre, también me sentía intranquila, me sentía víctima, me sentía ilusionada, también muy ilusionada, siempre tenía ilusiones de que mi vida cambiara, que fuera diferente y mejor, insatisfecha, me sentía señalada, temerosa, tímida, traicionada, imagínate. Y sentía también odio, llegué a sentir odio en la niñez y no me daba cuenta de eso. Llegué a sentir odio hacia mi papá en la niñez y me sentía culpable por sentir ese odio. Entonces lo que hacía era, pues, encapsulé esa emoción en mi cabeza, en mi corazón, y se fue desarrollando poco a poquito, pues, un carácter
difícil, por decirlo así, mi carácter difícil. Era una persona totalmente retraída, aislada cuando empecé a crecer, casi no tuve amigos. Por ejemplo, yo veo en el Facebook por ahí compañeros que tuve de la secundaria o de la prepa que todavía se hablan. Yo prácticamente pasé de noche por la escuela, por las escuelas, tanto con las relaciones con la gente como por las materias. Me fue de la fregada. ¿Y por qué? Pues por la niñez que tuve. Y pues hasta ahora que crecí me doy cuenta de eso. Y yo creía que así estaba bien, pero pues dije, no es normal que una persona esté sufriendo la mayor parte de su vida, porque yo me acordaba como desde la adolescencia hasta cierta edad adulta en que puro sufrir. Mis historias eran tristes la mayor parte del tiempo y la gente huía de mí por lo mismo, porque la mayor parte del tiempo estaba yo contando puras penas, puras historias tristes y las mismas, Entonces dije, no, o sea, no puede ser que yo sea solo esto. Entonces lo mismo va para ti, no eres solo eso. Tú no eres todo eso que sientes tan feo, que sientes que te mata, que sientes que no te deja ni respirar, que es ansiedad y dolor y que no puedes vivir y no te puedes relacionar con la gente. No es que tú seas así, Ahorita lo eres porque así aprendiste, pero tu esencia de niño, esa es la que cuenta. No significa que dejes de trabajar, porque mucha gente me dice, entonces, ¿tengo que ser como un niño? Entonces voy a dejar de trabajar. Entonces ya no voy a lavar la ropa, entonces ya no me voy a preparar la comida. No, porque entonces estarías dejando de quererte. El amor propio de un adulto es eso, hacerse responsable de su propia vida. Y si ahora no nos queremos hacer responsables de nuestra propia vida, es porque de niños nuestros papás o las personas con las que nos criaron no fueron responsables de nosotros y a lo mejor nos dieron responsabilidades muy grandes que no nos tocaban y a lo mejor nos culparon de cosas que no teníamos la culpa y ellos no lo hicieron a propósito. Imagínate qué dolidos han de haber estado, que buscaban pasarle a alguien ese dolor a través de culpar a ti o a quien estuviera a su alrededor, o de lastimarte a ti o a quien estuviera a su alrededor. Era como una manera de, ya, por favor, quítenme esto, quítenme algo, pero no nos damos cuenta y a lo mejor tú andas igual. Entonces por eso es tan importante que busques en tu pasado. Yo estoy muy contenta de haber escuchado a mi mamá ayer platicarme las cosas de su vida, sin señalarla, sin yo juzgarla, y escucharla con amor. Porque yo digo, pues si yo me amo y yo quiero saber cosas de mi pasado y mi niñez, pues la única que me las puede decir es mi madre. ¿Cómo vivimos? No exactamente de ¿por qué me pegaste, mamá? ¿O por qué mi papá me pegaba? Eso ya se lo pregunté hace mucho, con reclamos y llorando y en un drama y todo. Ya ella, pobrecita, se disculpó y todo, y yo la juzgué, fui muy dura. Pero ahora entiendo, ahora trato de entender. No justifico, No, o sea, no justifico y digo, estuvo bien. No estuvo bien, no estuvo bien. Como nos trataron no estuvo bien, ni como nos criaron. Pero pues era lo que había, señores, era lo que había. ¿Qué puedo hacer? Si me quedo aferrada a eso, pues voy a vivir sufriendo toda la vida porque es algo que yo no puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es mi manera de verme a mí misma y verme ahora como una mujer que quiere descubrir su verdadera esencia ya ahora en la etapa adulta. Quiero traerme lo bueno con lo que nací, que es mi esencia, eso bueno que Dios me dio, lo quiero traer a mi edad adulta. Y lo que no me sirve, lo quiero sacar. No lo quiero olvidar, ni lo quiero dejar escondido en un rincón de mi mente, porque eso es lo que me hace daño, al igual que a ti. Pero quiero sacarlo. ¿Cómo? Pues hablando. Aunque no lo creas, el estarte contando ahorita esto, a mí me ayuda también. Si a lo mejor te ayuda a escuchar lo que ahorita te estoy compartiendo, a mí me ayuda también platicártelo. Yo también siento que descanso. Entonces, eso es lo que puedes hacer tú también, empezar a platicarlo con alguien de tu confianza. A lo mejor al principio vas a llorar, a lo mejor al principio vas a echar culpas, pero siempre ten en cuenta que tienes que ver por ti y que tienes que desengancharte poco a poquito de esas emociones que pues ya no tienen razón de ser, porque son emociones del pasado. Hay que llorarlas, hay que hablarlas y hay que dejarlas ir, hay que soltarlas, hay que entregárselas a Dios. Y es un proceso, porque a veces oímos bien fácil eso de decir, entrégaselo a Dios. No es tan fácil.
No es tan fácil. Todo tiene que ir desde abajo, desde la raíz. Y si tú estás dispuesto o dispuesta, pues aquí estoy yo para acompañarte en ese camino, o quien tú decidas. Siempre hay gente, hay terapeutas, hay gente preparada que te puede ayudar donde tú estés. Que por cierto, las consultas conmigo son a distancia. Si tú estás en Estados Unidos, en cualquier parte de México, cualquier parte, de Latinoamérica, en cualquier parte del mundo podemos hablar y puedo atenderte por teléfono, por celular, por llamada de WhatsApp, desde donde quiera que tú estés. Espero que el tema del día de hoy te haya ayudado. Es un empujoncito para que tú puedas tomar decisiones importantes en tu vida para ti. Yo soy tu amiga Gaby Machuca y te mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby contigo.